Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Rafael del Solar, de la compañía naviera Hamburg Süd. Soy el gerente de ventas en Perú y quiero agradecer a Corpojas por esta invitación para participar en el webinar en el que vamos a conversar un poco sobre la actualidad del sector naviero. Hamburg Süd es una empresa que fue fundada en el año 1871, ya tenemos más de 148 años en el mercado y desde el 2017 pertenecemos al grupo Maersk, que es líder en el mercado de transporte marítimo de contenedores. Me gustaría hablarles sobre el entorno global. Estamos visualizando el PBI de las principales economías del mundo: India, China, la Unión Europea, Estados Unidos, Brasil, y ahí tenemos el promedio del mundo. Como podemos apreciar, en el 2017 el crecimiento estuvo alrededor del 3.8%, en el 2018 3.6%, se espera que para el 2019 cerremos con 3.3% y luego una ligera mejoría en el 2020 hacia 3.6%, lo mismo que en el 2021. Hablando sobre el crecimiento del transporte en contenedores, tenemos que la línea, tenemos dos líneas ahí, una de color gris oscuro y otra de color rojo. La de gris oscuro representa el crecimiento del transporte en contenedores y la línea roja el crecimiento económico mundial, o sea, el PBI que vimos en la lámina anterior. Y tenemos ahí una correlación entre ambas líneas. Podemos observar que del 2008 hacia atrás teníamos una diferencia significativa entre ambas líneas. Luego vino la crisis del 2009, donde se deprimió el transporte marítimo de contenedores. Tuvo un repunte en el 2010 y de ahí en adelante la curva se ha mantenido cercana, ambas curvas se han mantenido cercanas entre el crecimiento económico mundial y el transporte de carga en contenedores. Es decir, que el transporte de carga en contenedores se ha ralentizado de alguna forma versus el crecimiento económico mundial. Con respecto al crecimiento de la flota celular versus el volumen global, la flota celular, entiéndase, hacemos referencia a los buques portacontenedores exclusivamente. No hablamos aquí para nada de graneles, enteramente de buques portacontenedores. Así tenemos que hacia finales del 2019 se espera que la capacidad de bodega en contenedores sea de 23 millones de teus. Un teu es una unidad de medida usada en el negocio marítimo que equivale a un contenedor de 20 pies. Teu quiere decir 20 equivalent unit. Como dije, equivale a un contenedor de 20 pies. Y como dije, la flota mundial está estimada en 23 millones de teus. La línea anaranjada o naranjo representa el crecimiento de la flota celular, y la línea roja oscuro el crecimiento del volumen de carga transportada en contenedores. Así podemos observar que para finales del 2019 se espera que el crecimiento del transporte de la carga transportada en contenedores sea superior al crecimiento de la flota celular. Pero esta es una actividad muy dinámica y todas estas figuras van cambiando conforme pasa el tiempo. Ahora estamos apreciando el desarrollo de nuevas órdenes y entregas de barcos. En gris oscuro lo que podemos ver es la entrega de barcos, es decir, lo que pidieron las líneas navieras a los astilleros y ya fue entregado. En rojo lo que tenemos son los pedidos, es decir, las órdenes de compra, el purchase order que ponen las líneas navieras a los astilleros para que le entreguen barcos. Y luego en gris claro tenemos las fechas estimadas de entrega de las órdenes que ya se pusieron. Entonces, así podemos ver que en el 2015 se alcanzó
de los últimos años se alcanzó el máximo pedido de buques, ¿verdad? Y esto obviamente tuvo una consecuencia en las entregas y luego cierta presión también en la oferta y demanda de espacios. Las líneas navieras nos enfrascamos en una carrera por alcanzar escalas que nos permitan justamente hacer esas economías de escala, ¿no? Esas órdenes de barcos ya salieron y, como podrán apreciar, esas órdenes están disminuyendo. En el 2019 tenemos órdenes de barcos por equivalente a 300.000 TEUs. Es decir, que las órdenes que se han puesto de barcos equivalen a 300.000 TEUs. Luego en Gris Claro, como les mencionaba, se espera que para el 2019 se entregue flota equivalente a 1 millón de TEUs, para el 2020 1.2 millones de TEUs y para el 2021 600.000 TEUs. Entonces esto debe sumarse a lo que se mostró en la diapositiva anterior, donde se esperaba que la capacidad mundial de transporte en contenedores esté en 23 millones de TEUs para el 2019. Otro tema importante para el transporte de carga marítimo es el desarrollo del precio del combustible, ¿cómo no? Y podemos observar que desde el 2016 hasta octubre del 2018 el combustible ha estado en una carrera al alza, ¿verdad? Tenemos dos tipos de combustible: el MGO, que es el Marine Gas Oil, o en español gasóleo marino, y el IFO 380, que es el Intermediate Fuel Oil. Son distintos tipos de combustible que se utilizan en los barcos y dependiendo de las zonas por donde uno navegue del mundo debe utilizar uno u otro. En realidad hay más tipos de combustible que se los voy a mencionar más adelante, pero acá lo que debemos notar es que ciertamente pues desde el 2016 hasta octubre del 2018 el petróleo no ha hecho otra cosa que incrementarse. Luego, como dije, entre octubre y enero del 2019 experimentó una baja, pero luego nuevamente ahora pues hacia abril tenemos un repunte en el precio de la tonelada. Esto se mide por, este combustible se vende y se mide por toneladas. Entonces el IFO 380 está en aproximadamente 420 y el MGO por los $600. El MGO es un combustible más caro, es un combustible destilado, es un combustible más limpio, con menos contenido de azufre, es más procesado y por ende es más caro. Y como no, este comportamiento del precio de combustible siempre está relacionado con el tema de costos y el tema de las tarifas de fletes marítimos. Otro tema interesante es lo que se ha venido dando en los últimos años, ¿no? Y es la consolidación en el transporte marítimo de contenedores. Antiguamente esta lista habría sido bastante más larga, la que están viendo ahora. Hay líneas que líneas que quebraron, líneas que fueron absorbidas, compañías navieras que se fusionaron, y así cada vez quedamos menos líneas navieras disponibles en el mercado. Si quisiéramos hacer una división de grupos, podríamos hablar de lo que son los global carriers, es decir, que tenemos servicio desde y hacia prácticamente todo el globo, y de otro lado están los carriers o las navieras que son multirregionales, o sea, que puede ser que operen en más de una región, pero no necesariamente en todo el globo, y luego las líneas nicho, que operan como dice su nombre, en ciertos nichos de mercado en el globo. Intra-Asia, Intra-Américas, son líneas nicho. Ahora, es interesante notar que somos 7 líneas las que estamos consideradas como global carriers, pero si quisiéramos incluso podríamos dibujar una línea aquí entre las 4 primeras, que podrían ser consideradas mega carriers, y las otras 3 que podrían ser consideradas como global carriers. Ahí ustedes pueden ver el tamaño de cada una de las líneas, donde la primera tiene arriba de 4 millones de TEUs, es decir, que pueden mover 4 millones de TEUs de una sola vez.
y luego la séptima de ese grupo podría mover entre 1.5 y 2 millones de TEUs, y luego vienen ya las líneas multirregional, ¿no es cierto?, cuya capacidad está por el millón y para abajo. Pasando al tema de la confiabilidad de los itinerarios, tenemos a una compañía que se llama Syntel, especializada en el negocio marítimo, y uno de los estudios que normalmente hace es la confiabilidad de los itinerarios, ¿verdad? Entonces podemos notar ahí que en el 2018, ¿verdad?, tuvimos ese ranking en confiabilidad de itinerarios, lo que quiere decir que las naves de esas navieras estuvieron dentro del itinerario con un margen de error o de tolerancia de más menos un día. Tenemos todo el 2018 y también podemos observar de enero a marzo del 2019 la confiabilidad en los itinerarios de las líneas navieras. Es interesante que también se debe sopesar, obviamente, el tamaño de la línea naviera. Es verdad, digamos, es diferente, es un reto más grande operar una flota de arriba de 4 millones versus una flota de medio millón. Así que hay algunas, eso es uno de los considerandos que se debería tener en cuenta cuando se miran estas estadísticas. Un tema que cada vez gana más fuerza debido a la cercanía ya de la aplicación de esta regulación es el IMO 2020, que ustedes seguramente cada vez con mayor frecuencia vienen escuchando. Antes de eso es interesante comentarles el efecto que tiene el combustible utilizado por los barcos y en realidad también por la industria pesada en el ambiente. Estos combustibles tienen cierto contenido de azufre como parte de su composición química. Ese azufre una vez que entra a la combustión en el barco, una vez que el barco lo queme en buena cuenta, se convierte en óxido de azufre. Y esto estoy explicando este gráfico inferior izquierdo. Ese óxido de azufre, una vez quemado por el barco, ¿no es cierto? O sea, una vez que el barco hizo combustión, el azufre se convierte en óxido de azufre. Ese óxido de azufre sale hacia el medio ambiente, hacia la atmósfera, y en contacto con la humedad, es decir, con las nubes, se convierte en óxido de azufre. Entonces se convierte en ácido sulfúrico. Se convierte en ácido sulfúrico. Y ese es el problema. El óxido de azufre y el ácido sulfúrico. Ese ácido sulfúrico se deposita en las nubes y luego se precipita a la tierra en forma de una lluvia ácida, que ya deben haber escuchado de esos problemas. La lluvia ácida es muy perjudicial para el medio ambiente, para la naturaleza y también para la salud. Entonces, tenemos que pensar en el mundo que le queremos dejar obviamente a las generaciones futuras, y por esa razón es que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, a través de su entidad IMO, por sus siglas en inglés, International Maritime Organization, OMI en español, Organización Marítima Internacional, es que vienen monitoreando esta situación de la contaminación y a su vez tomando medidas. Es así que en octubre del 2016 tuvo lugar una reunión del Comité de Protección del Medio Ambiente Marino de la OMI o IMO en inglés, y tomaron la decisión de ajustar los niveles de azufre contenidos dentro de los combustibles en el transporte marítimo. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el 1 de enero del 2020 el límite contenido de azufre en el combustible usado a bordo de los buques que operen fuera de las zonas de control de emisión, las llamadas zonas ECA, será de 0.5%. El contenido de azufre debe ser 0.5% o menor. Hoy en día es de 3.5%. Tenemos que tener en cuenta que
nivel de azufre no es una preocupación de hoy. Esto viene de décadas atrás. Y antes, hoy, si bien es cierto, hoy día el nivel de azufre es de 3.5% fuera de las zonas ECA, anteriormente era 3.5%. Y a partir de enero del 2020 tiene que bajar a 0.5%. Esto puede parecer tal vez una reducción considerable, drástica, pero tenemos que tener en cuenta que actualmente ya existe un límite más estricto de 0.1% en las zonas de control de emisiones designadas por la Organización Marítima Internacional. Para que se entienda, el mundo está dividido para estos efectos en dos zonas: las zonas de control y el resto del mundo. Las zonas de control son las zonas del mar Báltico, zona del mar del Norte, la zona de Norteamérica, que abarca zonas costeras designadas en Estados Unidos y Canadá. Piensen en California y toda la contaminación que sabemos que se presenta en esa zona. California, por ejemplo, dentro de Estados Unidos pertenece a una zona ECA, y además están otras zonas del mar Caribe de los Estados Unidos, es decir, alrededor de Puerto Rico y de las Islas Vírgenes. ¿Qué es lo que se busca con esta reducción de contenido de azufre? Bajar las emisiones de óxido de azufre en más de 75% en promedio. Entonces, ¿qué se espera con esto? Tener grandes beneficios tanto para la salud como para el medio ambiente del mundo. Eso es lo que se persigue con esta regulación. ¿Cómo podemos alcanzar esa meta de minimizar en 75% o de bajar en 75% las emisiones de óxido de azufre, que, como dije, luego se van a convertir en ácido sulfúrico, que luego se traduce en la lluvia ácida? Hay tres formas. La primera y más evidente es utilizar un combustible con bajo contenido de azufre, es decir, usando marine gas oil, marine diesel o los llamados combustibles híbridos. Los combustibles híbridos, obvio, tiene que ser un combustible que tenga un contenido de azufre, sulfuro es azufre, con un contenido menor de 0.5%. Un combustible híbrido es la mezcla de un combustible destilado con un combustible residual, donde el combustible destilado, como el MGO que vieron hace un rato, que era más caro que el IFO, ese MGO es un combustible destilado. Y luego también existen los combustibles residuales. Entonces, haciendo la mezcla del combustible destilado con el combustible residual, tenemos un combustible híbrido. Ahora, el tema es que, y la complejidad de este tipo de combustible, es que todavía las refinerías están en el proceso de adecuar sus plantas para la producción de este combustible, y por mucho que estamos cerca de la fecha de aplicación, todavía no tenemos certeza de cuál va a ser los precios y disponibilidad de esos combustibles. Entonces, una segunda medida para poder cumplir con la regulación es equipar a los barcos con filtros, o scrubbers en inglés. Esos filtros se instalan en las chimeneas, en los escapes de los buques, y lo que hacen es reducir las emisiones de óxido de azufre, para que estos no salgan al medio ambiente, y de esta forma poder cumplir con la regulación. El tema con estos scrubbers es que son carísimos, cuestan millones de dólares por cada uno de los barcos. La tercera opción, y seguramente va a ser la opción que se va a utilizar más a futuro, es la de gas natural licuado. Pero ahí sí la conversión es la conversión no es posible. Es decir, que tienes que construir un nuevo barco con un motor adecuado para el uso de gas natural licuado. Hay que tener en cuenta que el almacenamiento de gas ocupa considerablemente más espacio, por ejemplo, que en comparación con el búnker. Entonces, por esa razón es que básicamente esa medida va a ser una medida a futuro, seguramente desde hoy en adelante, pero los barcos que ya están en circulación o van por el combustible de bajo contenido de azufre o van por los scrubbers o filtros.
Pasando a las zonas productoras de palta o aguacate en Perú, hablando ya un poco del tema que nos convoca, ¿verdad?, que está relacionado con el Congreso Mundial de la Palta, podemos comentarles que en Perú tenemos tres zonas: costa, sierra y selva. Nuestra costa es una zona desértica. La disponibilidad de agua no abunda, pero la tierra sí, entonces por eso se hacen proyectos de irrigación para traspasar agua de los Andes hacia la costa, y ahí es donde están las grandes extensiones dedicadas a la agroexportación. Para el caso de la palta no es la excepción, y así hemos dividido para este caso, y esto quiero agradecer a Projas por la facilitación de la información. Projas ha dividido al país en grupos. Es decir, el grupo 1 están Lambayeque y Piura, que están en la costa. El grupo 2, La Libertad, que es la zona donde está la mayor extensión de aguacate o palta. El grupo 3, Ancash y Lima. El grupo 4, Ica. El grupo 5, Arequipa y Cusco, que están en la sierra, hasta máximo, tengo entendido, 2000 metros sobre el nivel del mar. Y luego Huancavelica y Ayacucho. Aquí podemos notar las extensiones por cada una de las regiones o departamentos, donde La Libertad por lejos ocupa la mayor extensión, la mayor área, con el 30%, Lambayeque 22%, Lima 19%, seguido de Ica, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Piura, Huancavelica y Cusco. Así tenemos un aproximado de 32.000 hectáreas sembradas con aguacate de la variedad Hass en Perú, porque aquí también tenemos palta verde, pero básicamente se destina al consumo local, y la palta Hass prácticamente en su totalidad se destina a la exportación. También en este gráfico podemos ver cuál es la ventana en la que Perú exporta palta, que va de enero a septiembre. Enero y febrero empieza con la palta de la altura, de la sierra, con las zonas de Ayacucho y Huancavelica, pero los volúmenes son menores. El volumen empieza a levantar a partir de marzo, abril, y podríamos decir que el mayor volumen de aguacate o palta peruana se mueve entre mayo y julio. Nuestra ventana puede llegar hasta septiembre, pero de nuevo los volúmenes ya empiezan a disminuir. Hablando de los volúmenes que exporta Perú, podemos notar que en los últimos 5 años el volumen prácticamente se ha duplicado. En el 2014 hicimos aproximadamente 8.700 contenedores. Ahí pueden ver que se indica FEUs. Un FEU es un 40 Equivalent Unit, o sea, es el doble de un TEU, y es un contenedor de 40 pies, que es lo que la unidad de medida para un reefer. Y pasamos de 8.700 FEUs en el 2014 a duplicar en el 2018 a prácticamente 17.200 contenedores. Para el 2019 se espera una reducción de aproximadamente 10 o 15%, básicamente explicado por temas de manejo de campo, de alternancia, y básicamente el bajón se daría en la zona de La Libertad, que es la principal zona productora. De alguna forma va a estar compensado por el departamento de Lambayeque, pero ahí todavía tenemos cultivos jóvenes que no han alcanzado su máximo de producción. Los mercados de destino de la palta o aguacate peruano, el primero y por lejos es Europa, seguido de Estados Unidos. Ahí pueden ver la concentración de Holanda, España y Reino Unido como principales puntos de entrada. Sin embargo, claro, Holanda ocupa el primer lugar con Rotterdam, y es básicamente por la disponibilidad de servicios que tenemos desde esta costa. El tiempo de tránsito más rápido que tenemos por lo general es hacia Holanda. Hemos preparado para ustedes algunas recomendaciones para el transporte de palta o aguacate.
Y cómo no, cuando hablamos de frutas o vegetales que van o viajan frescos dentro de los contenedores, estamos hablando de seres vivos. Una palta o un aguacate, luego que fue cosechado, sigue siendo un ser vivo. Respira, inhala oxígeno, emana CO2, transpira, pierde humedad y por lo tanto tiene un proceso metabólico, es un ser vivo. Y como todos los seres vivos, con el frío ese metabolismo se desacelera. Por lo tanto, el frío es importantísimo en el manejo de cualquier fruta o vegetal. Entonces, debemos tener en cuenta que, por ejemplo, a la hora de la cosecha, tratemos de hacerlo en las horas en las que tengamos menor temperatura del día. Y una vez cosechada esa fruta, deberíamos preenfriarla tan pronto como sea posible y colocarla en ambientes libres de etileno a la temperatura óptima. Tengamos en cuenta que el etileno contribuye con la maduración de cualquier fruta o verdura. Hablando de temperaturas óptimas de almacenaje y transporte, estas varían de acuerdo a la variedad del aguacate, ¿no es cierto? También varía de acuerdo al manejo del campo, el tiempo de la estación, es decir, el estado de madurez, la materia seca y el tiempo de acumulación o el tiempo de almacenaje que vamos a tener la palta en nuestro storage. En general, se pueden considerar temperaturas de almacenaje para la palta o aguacate entre 5 y 12 grados centígrados con una humedad relativa del 95%. Para la variedad fuerte se recomienda una temperatura entre 5 a 8 grados centígrados, para la Oettinger 5.5 grados centígrados y para la Hass de 5 a 8 grados centígrados para el inicio de la estación y de 4 a 5.5 grados centígrados para la fruta cosechada durante el último tramo de la estación. La calidad de la variedad Hass, y en realidad de cualquier variedad de palta o aguacate y de cualquier fruta o verdura, se reduce con el transcurso del tiempo. Para el caso de la variedad Hass, de 3 a 4 semanas de almacenaje, ¿verdad?, ya empieza a afectar la calidad de la fruta y por lo tanto mantener la fruta con buena calidad por un periodo mayor a 6 semanas ya representa un gran reto. Hemos tenido como experiencia embarques que han estado dentro del contenedor por las razones que fueren 40 días y han soportado, pero obviamente no es lo recomendable porque el riesgo de que la calidad de la fruta se deteriore es mayor. Si bien es cierto, enfriar la fruta es importante, es igual de importante que la fruta, que la palta, en este caso, o el aguacate, no esté expuesto a temperaturas menores de 3 grados centígrados a fin de evitar los daños por excesivo frío, es decir, quemaduras. Como se dijo, e insistimos, mantener la cadena de frío en todos los eslabones de la cadena logística es vital. También debemos tener en cuenta a qué mercado queremos llegar y cuál es la vida útil de anaquel de nuestra fruta. Es decir, que debemos procurar que el tiempo de tránsito que vamos a tomar no sea muy cercano a la vida total de anaquel de la fruta para que ésta pueda ser comercializada en óptimas condiciones. Es importante resaltar que la condición de la fruta antes del empacado tiene un rol fundamental en su condición al arribo. Es decir, si cosechamos fruta de calidad y le damos un buen cuidado en toda la cadena logística, lo que vamos a tener al final en el mercado destino con nuestros clientes, con sus clientes, es fruta de calidad. Si no cosechamos fruta de calidad, no va a llegar fruta de calidad. Aunque se utilice la mejor tecnología de contenedores refrigerados de atmósfera controlada, esta nunca mejorará la calidad de la fruta. Es decir, que el contenedor, lamentablemente, no es un hospital. No existe tecnología que revierta el curso de la maduración de la fruta. Solo aquellas, si hablamos de las atmósferas controladas, ¿verdad?, que están disponibles para retardar el proceso. Otra recomendación importante es no encender el contenedor con las puertas abiertas para evitar la condensación. O sea, es decir, que aire caliente del ambiente ingrese al contenedor con aire frío, se genera condensación y luego esa condensación se puede precipitar sobre las cajas, traspasar las frutas y luego generar problemas de hongos y ese tipo de temas.
Obvio, nunca cargar el contenedor por arriba de la línea roja, que está perfectamente delimitada en todos los contenedores refrigerados, y esto a fin de permitir la correcta circulación de aire frío. Por otro lado, el piso debe ser cubierto en su totalidad por la carga a fin de asegurar la correcta circulación de aire. Debemos evitar que se generen chimeneas, ¿no es cierto?, por donde el aire frío puede escapar, y evitar su distribución a través de todo el contenedor. Basados en la experiencia que tenemos como transportista de carga refrigerada, y con los años hemos generado una guía para la carga refrigerada que ponemos a su disposición en el vínculo que pueden ver ahí. Los invitamos a que entren a ese vínculo y descarguen la guía Reefer. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Ya termino. Por último, ahora al final vamos a pasar vamos a dar respuesta a sus consultas. Y ya estamos terminando. Por último, quería presentarles la tecnología de Remote Container Management, o RCM, que es una tecnología en la que nuestra compañía ha invertido mucho para que el usuario pueda tener información en vivo, idealmente, sobre lo que está pasando con su carga. Es decir, esta tecnología nos va a permitir a los usuarios ver parámetros como temperatura, set point, supply, return, gases, composición, cómo va nuestro cold treatment para el caso de aquellas cargas que así lo requieran. ¿Cómo funciona? El contenedor está equipado con el dispositivo para transmitir información hacia un satélite. Este satélite retransmite la información hacia nuestros expertos, y estos expertos están monitoreando permanentemente lo que sucede dentro del contenedor. Los contenedores en general arrojan alarmas. Sin embargo, cuando uno tiene esta tecnología RCM, puede actuar de manera mucho más rápida, porque la información normalmente va llegando en tiempo real. Manda esas alertas a nuestros expertos y ellos tienen la capacidad de reacción inmediata, a diferencia del sistema convencional, en el que los contenedores refrigerados durante la travesía, incluso en los patios, en los puertos, ¿verdad?, están siendo monitoreados normalmente 2 veces por día por una persona que tiene que ir contenedor por contenedor revisando qué es lo que va pasando en cada una de esas cajas. Por eso este sistema es bastante más eficiente que el sistema convencional. ¿Qué información proporciona el RCM o RCM? Acceso en vivo a la información de lo que está pasando dentro del contenedor, como mencioné, temperatura y todos los demás parámetros. El único punto en el que podríamos no transmitir información, porque se está recolectando información permanentemente, el único punto en el que podríamos no retransmitir información es cuando estamos fuera de las zonas del satélite o el barco no esté equipado con la antena VSAT, en cuyo caso la data se sigue grabando, y cuando el barco se acerque a alguno de los puertos o a tierra, el contenedor, con la tecnología que tiene, va a transmitir la información de la misma forma como si estuviésemos usando un teléfono celular. Como mencioné, esta es la cobertura de los satélites. En la zona azul no tenemos cobertura, en la zona celeste está la cobertura, pero aún así, como dije, la información es transmitida cuando el barco tiene cercanía dentro de las 12 millas náuticas, cercanía con la costa, ¿no? Entonces esa información se descarga y se transmite a través del sistema GSM, como si fuera un teléfono celular, tal cual. Y para terminar, les comento que estamos desarrollando un RCM 2.0, que es un prototipo, es una app. Se va a lanzar como Captain Peter, ha sido lanzado ya, pero está terminando su desarrollo. Y esta es una app que nos va a permitir, que le va a permitir a ustedes, a los usuarios, poder monitorear sus equipos en línea a través de sus teléfonos. Y si lo desean, pueden setear alarmas para que esta tecnología les avise cuando se presente algún tipo de anomalía en el transporte de sus contenedores, es decir, notificaciones de desviación de temperatura. O
También pueden visualizar la temperatura, set point, supply and return, gases y cold treatment. Con esto termino mi exposición y quedo a su disposición para preguntas que entiendo ya se están haciendo. Marco. Nos preguntan qué medidas se tienen para prevenir el envejecimiento y maduración del aguacate en el transporte marítimo. Básicamente, como mencionaba, la primera medida es el frío. El frío aletarga cualquier metabolismo, ¿no es cierto? Ya sea en los humanos, en los animales o en los vegetales y plantas. Entonces, la primera medida es el frío. Pero para el transporte de cargas que tienen un ratio de respiración alto, como el tema del aguacate o la palta, existen tecnologías de atmósfera controlada y de atmósfera modificada, que lo que hacen es cambiar la composición del aire que respiramos en la atmósfera, ¿no es cierto? El aire que estamos respirando hoy mismo contiene 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y 1% de CO2 y otros gases. Eso es lo que respiramos nosotros, las plantas, los animales. Entonces, estos contenedores tienen la capacidad de cambiar esa composición de gases y bajar el setting. El oxígeno, por ejemplo, lo puede bajar de 21 a 5, ¿verdad? Y el CO2 lo puede subir a un rango que está por debajo del 1% a 5, 8 o a lo que la fruta requiera. Entonces, de esa manera se baja el ritmo de respiración de la fruta, se le aletarga, ¿no es cierto? Y con eso podemos alcanzar mercados más lejanos. No sé si tenemos otra pregunta, Marco. No, bueno. Bueno, si no tenemos más preguntas, yo quedo a su disposición de todas maneras. Mi correo es rafael.delsolar@hamburgsud.com. Me pueden contactar para cualquier duda que pueda surgir. Con mucho gusto se las vamos a absolver con todo el equipo experto que tenemos. Y agradecer nuevamente a Corpojas por esta gentil invitación para participar en el webinar y espero verlos pronto en el Congreso de la Palta que tendrá lugar en Medellín. Con eso me despido y nuevamente muchísimas gracias por su atención.